pinturas que a la arquitectura. Entre sus materiales se encuentra la piedra caliza, arenisca, mármol y madera, como coa, pote, y se caracterizó por tres estilos arquitectónicos: el río Bec, el Chenés y el Puc. En cuanto a la pintura, la característica, Felipe, gracias. La característica más notoria es que tenían como una intención narrativa. Hay una creencia de que las ciudades mayas estaban decoradas con frescos y pinturas con este mismo carácter y em, se basaban en se puede decir como una pintura de la figura humana realista, pero no realista en el aspecto que nosotros lo tomaríamos en estos tiempos como de una representación real e idéntica, digamos, de un ser humano, sino más como que ellos en sus pinturas mostraban situaciones, escenas como guerras, rituales, escenas de poder, esquemas genealógicos. Todo era como una historia, porque de nuevo querían narrar algo a través de sus pinturas. A pesar de que ellos no lograron representar la perspectiva como de una manera tan correcta, sí lograban transmitir movimiento y había vida en ellas. Continuando con la escritura, Felipe, ¿podrías mover la pantalla de escritura? Está en escritura. Gracias. La escritura de ellos era compleja, a veces importaba más el sonido de lo que se estaba diciendo que el símbolo, y ellos utilizaban soportes para pintar o plasmar su escritura, como por ejemplo el cuerpo, escaleras, cerámica, altares, paredes, y esta escritura es considerada jeroglífica. Solo quedan tres códices que serían el trocortesiano, frisiano y dresde, y aunque no se ha descifrado completamente la escritura, en el siglo XX sí, John Norosov y Tatiana Proskyrakov iniciaron un desciframiento de esta lengua. Bueno, ahora vamos a hablar sobre ya el arte del área central maya. Esta cultura se caracterizó por su riqueza y diversidad inigualables a comparación del resto de culturas. Entre los 4.000 y 400.000 kilómetros que abarcaban, se encontraban los territorios de Chiapas, Tabasco, parte de la península de Yucatán y Guatemala, Honduras y el parte de El Salvador. Su máximo esplendor se dio en la zona selvática, y eso es un hecho impresionante por las condiciones tan hostiles que hay en este tipo de terreno, y también es de los pocos casos de desarrollo a nivel universal que se ha dado. Tuvieron una preocupación por el retorno cíclico y los fenómenos atmosféricos, a tal punto que supieron, supieron dar las fechas para las cuales era más propenso a hacer el cultivo del maíz. Y aparte también crearon dos calendarios, uno de 365 días y otro de 260, que tenían fines distintos. También se les caracterizó por ser unos grandes matemáticos y tener el concepto del cero, cosa que les ayudó a realizar cálculos sumamente complejos, y que por medio de un sistema aritmético vigesimal lograron realizar estos cálculos. Incluso se decía que estaban más avanzados que varias sociedades de Occidente de la época. Y en cuanto al apartado de ciudades de Estado, también algo impresionante, o sea, no se puede decir a los mayas que es un imperio, sino que se vivían ciudades de Estado debido al gran territorio que abarcaban. Entonces, cada ciudad posee su propia cultura, pero que por temas de factores en común se juntaban en una misma. Ahora vamos a hablar de las ciudades más importantes de la sociedad. Empezamos. Comenzando con Copán, ciudad de astrónomos. Copán fue una ciudad que contribuyó grandemente a la astronomía maya. Eso ahí es donde nos vamos a basar primero. Eh, Copán lo utilizaban como una sede para congresos
entre sacerdotes astrónomos. Entendamos que estos sacerdotes no son como los sacerdotes de este tiempo, no son los que veríamos en misa, sino como personas que se encargaban de observar el firmamento, ver el cielo, tomar apuntes, hacer cálculos y todo esto, lo querían como guardar como una memoria, por lo que entonces ellos crearon, con el fin de dejar, digamos, plasmadas sus observaciones, se desarrolló una escritura jeroglífica. De ahí ya de la mano de eso, ellos podían guardar, digamos, sus apuntes. En los congresos no solo compartían o comentaban los cálculos que habían hecho, sino que también habían correcciones al calendario y bueno, también en Copán había monolitos. No solo eran monumentos conmemorativos, digamos, de los congresos, sino que también tenían una utilidad, servían como punto de referencia o se puede decir eje solar para que los habitantes de este mismo lugar de Copán tuvieran como eh, les voy a explicar más o menos cómo están puestos con la imagen para que sea más fácil de entender. Se ve que hay como una línea recta. En cada extremo de esa línea había un cerro y entonces en estos estaban colocadas unas estelas de piedra. Ellas se alineaban una con otra y marcaban una línea en la puesta del sol el día 12 de abril. El día 12 de abril era como una fecha especial porque era como la más propicia para comenzar labores en el campo. Entonces, haciendo un resumen de lo que acabo de decir, en Copán se hacían congresos, los sacerdotes astrónomos compartían sus cálculos, hacían cambios a los calendarios, no solo habían estelas o monolitos como para conmemorar, sino también que tenían una utilidad. Bueno, ahora pasando a otro tema, vamos a mencionar el juego de la pelota, que es un juego muy característico dentro de las diversas culturas indígenas de la zona. Entre las características del terreno de juego es una cancha en forma de I, en la cual sus proporciones y el tamaño del terreno varía dependiendo de la ciudad donde se practique. Existen maquetas señalados del juego y posees con formas de guacamaya, como podemos ver en esta figura. Aunque a veces en algunos casos también puede ser solo un anillo de piedra. Tenía cabezales para el ingreso y el descanso de los jugadores y tenía plataformas elevadas en las que se suelen colocar templos y las graderías donde las asistentes ven el partido. Entre las características del juego está que se ha encontrado una diferencia entre el que practicaban los indígenas de Teotihuacán y a los de Copán. Mientras en la zona de Teotihuacán ellos podían usar bastones de madera para golpear la pelota, en Copal se limitaba más la manera de marcar puntos debido a que solo podemos ver el balón con caderas, rodillas y se cree que pueden usar también puños y codos. Cuando un jugador lograba marcar un punto, podía festejarlo metiéndose donde están los espectadores y en una carrera robar sus pertenencias. Ahora, el juego claramente tenía una intención deportiva, pero también había algo religioso en él. Se puede usar como, digamos, un símbolo de lucha entre la luz y las tinieblas. Y hay algunos bajorrelieves en donde aparece un jugador, por ejemplo, decapitado. Si nosotros analizáramos esto, seguramente de buenas a primeras pensaríamos que ese es el perdedor, lo decapitaron, no tiene cabeza. Pero en realidad los mayas veían esto diferente, porque para ellos la muerte era no como nosotros lo vemos, no tanto sobre tristeza y luto, sino que más bien para ellos tenía un designio divino. Entonces, no se aceptaba con molestia ni una emoción negativa, se podría decir, sino que más bien era como un honor. Esto porque los indígenas como mayas tenían como una sed sobre penetrar, digamos, como los astros y saber de los dioses. Entonces, la muerte significaba el portal a llegar a eso que ellos tanto deseaban. Ahora voy a hablar de eso de Waxatún.
que esta ciudad está ubicada en el territorio del Petén guatemalteco y junto a Tikal son los centros más antiguos de esta civilización. Y es el que uno de los que posee una de las características más arcaicas de la cultura. La que es, incluso ellos tienen, o sea, se les otorga la creación de algunos elementos básicos como el observatorio astronómico. Y aparte que posee una de sus estelas más antiguas, que fue hecha en el año 328 de nuestra era. También se les atribuye el Arco Maya, que es una edificación de carácter ceremonial y que acorde a la ornamentación arquitectónica de la cultura. Y también los arquitectos se caracterizaron por cambiar la manera de hacer los templos para aprovechar más el terreno. Pasaron de ser conjuntos de edificaciones separadas a ser habitaciones juntas. Que vamos a hablar ahora de la ciudad de Cala. Esta era una ciudad, bueno, no se parece vecina, pero que está relativamente cerca de Oaxaca y fue la nación maya más extendida de la época del periodo clásico. Y fue una de las primeras construcciones de mampostería con piedra tallada en jabra de cal, y a ellos se les atribuye la técnica de apron molding. Ahora, en el sentido del espacio en la arquitectura maya, algunos elementos importantes que extraje de la lectura es que el arco maya actúa como un elemento independiente. Entonces, como que es algo común de encontrar en los edificios mayas. También como que a veces solo una parte del techo estaba en pie y que por la necesidad de soportar el enorme peso de la crestería, que ahorita voy a comentar qué es la crestería y cuál es su importancia, se podía entender como que hubiera un predominio de macizo sobre huecos que se observan en muchas construcciones. Em, Había también un contraste, por lo menos en Tikal, porque habían algunos muros que tenían como, por ejemplo, 6 metros de espesor, o sea, eran 6 metros de grosor, y en un santuario, en ese mismo lugar, quizás podía ser solo 1 metro de ancho. Hay una conciencia preespacial también en los mayas, en donde a veces el espacio interior es nulo, pero sí hay obsesiones, porque hay edificaciones en donde sí hay como relieves o pinturas murales o esculturas. Entonces aquí parece como que era más una intención de ornamentación especial, diferente. Entonces todo el interés que ellos buscaban atrapar por parte del espectador o de las personas podía ser concentrado en el exterior. Digamos, en la lectura había un ejemplo de que en la Grecia clásica, igual que en la arquitectura maya, había como un sentimiento más dirigido hacia lo escultórico. Entonces como que no era tanto, o sea, la arquitectura sí, pero prevalecía un poco más lo escultórico. Entonces las fachadas se cubrían como con elementos, los templos entonces tenían una rica cresta, de ahí ya ahora comenzamos a entrar en la crestería, que era como algo que buscaba impresionar a quien fuera y en donde estuviera, que pudiera ver dónde estaban las crestas o la cresta de el centro, es el santuario, digamos, y se pudiera dirigir a él. Em, los espacios exteriores también a veces tienen una conciencia espacial como de México, en el México antiguo. Entonces, como que se basa en una arquitectura de espacios abiertos, como hay grandes plazas que se dedicaban a las ceremonias, a veces estaban enmarcadas por escalinatas y plataformas en los templos, pero también hay grandes ejes visuales, hay equilibrios entre los grandes volúmenes y también hay un tipo de correspondencia entre las plazas y los edificios. Por ejemplo, a ver, en Tikal hay como pequeños templos y entonces están como ordenados de una forma interesante porque como que hay una inspiración en un complejo tablero talud. Entonces, son, aunque fueron construidos y uno los podría interpretar de una manera como diferente en cuanto a los relieves que tiene,
hay como cornisas que no hacen como más que repetir las formas invertidas hacia arriba del tablero. Entonces como que se provoca también un efecto inesperado, como poco teotihuacano y sorprendente, sorprende un poco. Bueno, ahora voy a hablar de la ciudad de Piedras Negras, que fue una ciudad ubicada en la ribera derecha del río Usumacinta y que poseía templos similares a los templos ceremoniales del Petén, solo que con algunas diferencias, como que incluían baños de vapor públicos, como lo podemos ver en la figura, la ilustración de la esquina superior derecha. Poseía inscripciones glíficas relacionadas con elementos históricos, astronómicos y cronológicos, y también realizó una concepción arquitectónica que funciona como transición entre el estilo de vertical a la palenque. También se caracterizó por ser una de las culturas con mayor producción de piedras, superando al Copal en escultura. Y realizaban estelas que indicaban cada fin de otoño, que eran 1800 días, que era sumamente increíble la comparación de las demás culturas más desarrolladas en este aspecto, que más bien realizaban las estelas cada fin de Catún, que eran periodos de más de 7000 días. Y ellos también se les caracterizó por una costumbre de edificar conjuntos de templos y palacios sobre basamentos artificiales. Esta figura la vamos a ver un poco más adelante para compararla con respecto a otra. Yaxchilán, al igual que Piedras Negras, estaba ubicado a orillas del río Usumacinta, pero la diferencia es que estaba del lado mexicano. Entonces, bueno, ambas ciudades sí participan en la influencia tanto del Petén como de Palenque, pero por lo menos la diferencia que voy a remarcar aquí es sobre el dintel en Yaxchilán y el dintel de Piedras Negras. Em, Podemos regresar al dintel de Piedras Negras. La primera comparación que yo logré hacer entre este dintel y el otro es como que este dintel es más complejo, tiene como más elementos que analizar, hay un borde, hay varios personajes, hay más de 6 personajes en la escena. Hay diferentes tocados, cada persona tiene un tocado diferente. em, Se ve como a una persona encima de como una tarima, sosteniendo algo en su mano, lo cual a mí me haría pensar en que es como quien lidera aquí. em, y hay personas como guardianes atrás de él, porque están parados en una línea como de protección detrás de esta persona, ¿verdad? Y desde mi percepción, está como compartiendo, está diciendo algo hacia las personas que están abajo. La persona que está en la plataforma está diciéndole algo a las personas que están sentadas, prestando la atención porque todas las miradas están dirigidas hacia él. Ahora, si vamos al dintel de Jack Chilan, es como más sobrio, como que solo se puede enfocar como en la serpiente fantástica que se observa aquí. Hay como detalles, sí, digamos, en la ropa, hay texturas, hay pliegues magníficos, como a mí me parece increíble cómo podían lograr esto en este material. Em, Está como con una actitud de éxtasis porque está como levantando su rostro, pero también se podría considerar que está presentando una ofrenda. Entonces, bueno, hay una riqueza en bordados, como dije, y pliegues. Em, y aquí se puede notar que en Jaxiland tienen como eh, hacia el detalle un cuidado, son muy minuciosos con eso. Lo interesante aquí es como que a pesar de que estaban ubicados casi que en el mismo lugar, porque estaban en las orillas del río Usumacinta, uno estaba al lado mexicano, y entonces en sus dinteles se pueden notar diferencias. Ahora voy a hablar de una de las ciudades más importantes de la cultura maya, que sería el Palenque, que es está ubicado en la llanura pantosa de Tabasco y poseyó su elegancia y la caracterizó su elegancia arquitectónica, equilibrio y composición. Y se expresó y tuvo una expresión depurada en los elementos básicos de la arquitectura maya clásica. Incluso la relación con los macizos y huecos es más balanceada que los que podemos ver en los templos de Tikal.
hay otras características como que se elimina el temor a los vanos y una fisionomía revolucionaria inconfundible. También la ausencia de estelas esculpidas en comparación del resto de ciudades. Otra cosa que también es muy importante mencionar para mí es a Pacal el Grande, que fue uno de los mayores gobernantes mayas y es uno de los más emblemáticos, y que fue quien gobernó esta ciudad y el que mandó a construir gran parte de las edificaciones. Después de su muerte, su hijo Kinishkan fue quien lo sucedió, ¿no? Y el que terminó las construcciones que su padre empezó, aparte de construir su tumba, que fue o sea, costó mucho encontrar por medio de las expediciones que luego se dieron. Ahora voy a hablar de los relieves mayas. Los mayas fueron una cultura que dominaron más que todo el relieve y no tanto que la escultura, aunque sí habían unos casos helados de estas que representaban a personas como sacerdotes o deidades. También tienen glifos ornamentales y que son talladas en piedra caliza y de tan buena calidad que parecen litografías. Y también algunas escenas representan ofrendas en las que hay más importancia en la ofrenda que da la persona o el indígena representado, puede ser un sacerdote, hacia la divinidad. Hablando ahora de los frescos de Bonampak, antes de que estos se descubrieran, se tenía muy poca información de cómo era la vida de los mayas. Y aunque representen poca cotidianidad, sobre algunos casos de pinturas en los que se ven algunos mayas o algunos miembros de la sociedad con perros, como ya lo indicamos, se tendrían a representar más elementos como guerras o ofrendas hacia los dioses o sacrificios, etc., entre otras varias cosas. Por lo tanto, la pintura adquiere un valor documental. Y como ya dijimos, el realismo de ellos, más que se acerque a la realidad, era que representaban escenas cotidianas y que también se representaban los tonos de piel o los actos ceremoniales que tenía esta cultura. Ahora, hablando un poco de la cerámica maya tuvo diferentes, digámosles, periodos. Entonces, comenzamos por el periodo Mamón, que comienza en el año 1100 hasta el año 800 antes de la época común. En este periodo uno puede ver como cajetas de doble curvatura, podemos ver cuatro soportes memiformes y también soportes anulares que iban con el objetivo como de asentar las vasijas de fondo curvo. Luego, moviéndonos al periodo Chicanel, que es del año 800 a antes de la época común a 200 después de la época común, ya hay como características mayas que van a perdurar más, como que se van a mantener hasta la época clásica. Digamos que se pueden ver los anillos salientes o en inglés les llamaban basal flange. Esto lo que hace es como que adorna la parte inferior de muchos cajetes. Y moviéndonos luego a otro periodo, el periodo Tzakol, el año 200 hasta el 600 después de la época común, aquí primero se marca el final del periodo preclásico y comienza entonces la época clásica. Hay una influencia por parte de Teotihuacán, sí, pero digamos, en vasijas trípodes de fondo plano y con tapaderas, ahí puede haber una influencia. Sin embargo, se les decora con como con motivos mayas, entonces eso ya las diferencia. En el periodo tapeo, que es del año 600 a 900, después de la época común, primero hay una coincidencia con el clásico tardío o la edad de oro de los mayas, así se le llamaba también. Aquí hay como formas más delicadas y ya entra como una decoración policroma, también le llamaban champlevé. Se pueden ver vasijas labradas en alabastro, se les grababa con decoración incisa y también habían esculturas en barro. Em, si hacemos como un recuento hacia atrás, quizás podamos considerar que los mayas no eran
como tan buenos escultores a como si eran dibujantes. Sin embargo, ellos sí tuvieron como mucho cuidado al momento de hacer cerámica para el uso ritual. Ahora, no es que no hubieran tallado esculturas, porque sí lo hicieron, hicieron esculturas de bulto redondo, em, quizás como quizás no, definitivamente en piedra, en madera y en hueso, pero son como escasos ejemplares los que hay. Ahora, volviendo a lo de la cerámica de uso ritual, hay como estatuillas de barro. Lo que pasa con esto es que lo ponían como ofrendas funerarias. Entonces, el punto de esto era acompañar a las personas que fallecían en el viaje del más allá. Más adelante en mi investigación yo voy a hablar del inframundo y toda la aventura que esto conllevaba. Pero para los mayas, el morir era como un viaje. Su alma viajaba. Ahora, en la pequeña isla de Jaina, este, es hasta el momento el lugar en donde más se han encontrado figurillas de este tipo. Entonces, corresponden al periodo clásico maya, de nuevo, del año 300 a 900 después de la época común, y esto nos podría hacer pensar que en su momento esta pequeña isla fue un lugar importante como una necrópolis. Entonces, es posible que se haya dado un intercambio y producción masivo de, de cerámica. Ahora bien, estas estatuillas de la mano con las pinturas de Bonampak pueden ser consideradas como una memoria de de los personajes de esa época, porque habían representaciones en las estatuillas de todo tipo, habían guerreros, habían sacerdotisas, habían jugadores de pelota, bailarines, sirvientes, habían hasta lisiados, personajes grotescos y ancianos. Entonces, a mí lo que me gusta de estas dos figurillas que están en la diapositiva es como que al menos yo estoy acostumbrada a relacionar a los mayas a algo muy antiguo, muy diferente a mí, muy como mágico y lleno de poder, pero estas estatuillas como que los muestran en su hábitat natural. La estatuilla de la mano a la derecha se está tocando, se está rascando el cuello, eso es algo como que todavía nosotros hacemos y es algo normal, que quizás uno no se detiene a pensar como, hey, sí, seguramente los mayas también se rascaban el cuello, se rascaban una oreja. Em, Luego en la otra estatuilla vemos a alguien viéndose a un espejo y me parece de nuevo interesante como poder relacionarme de esa manera con ellos. Quizás sí, estoy separada por muchos años, todos estamos separados por muchos años de esta cultura, pero desde esos tiempos se veían al espejo y se rascaban el cuello. Son prácticas normales, muy random, pero que yo creo que por lo menos a mí me dieron una perspectiva más humana, más normal, no tan mística de los mayas. Bueno, ahora vamos a pasar a las obras que vamos a analizar. En realidad, la primera va a ser la máscara funeraria Pakal. El subtítulo sería Máscara de Kinish Kanap Pakal, que este es el nombre completo para diferenciarlo de su abuelo, que también tenía el Pakal en su nombre. Entre los autores realmente se desconocen y solo saben que fueron talentosos lapidarios del siglo VII y que realizaron un mosaico en jade para representar lo que era el rostro del gobernante. También las dimensiones son de 12 centímetros de largo por 13,5 de ancho y 7 de altura y actualmente forma parte de una colección en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. También, aparte de la máscara, podemos ver cómo la tumba del gobernante se mete más indumentaria con jade, como lo podemos ver en el collar, que incluso recuerda un poco a los que usaban los egipcios. Este mismo museo del que hablé hace poco, el de Museo de Antropología de la Ciudad de México, realizó una restauración de esta máscara debido a que estaba en un estado muy deplorable. Podemos ver los ojos desalineados, la nariz muy desfigurada, lo que quizás no cambió tanto fue la posición de la boca. Creo que está un poco más abierta en la de la derecha. Y vemos cómo el jade unieron el jade de una manera más uniforme y no tan rudimentaria y tosca como se ve en la primera imagen. Estas restauraciones se dieron entre 2001 y 2002. Como dato curioso, como la máscara está inspirada en el rostro del gobernante, hace poco un joven de 30 años en Ecuador realizó una reconstrucción
una recreación de cómo se podría haber visto el gobernante eh, con inteligencia artificial y haciendo unos retoques en programas como Photoshop. Luego, la segunda sería este dibujo maya, que lo poco que encontré fue en un sitio de la Foundation of Advancement of Mesoamerican Studies, que se desconoce el autor, así como las dimensiones. El título realmente es 2040 porque es como está documentado, que es el número con el que está documentado la exposición, y solo sabe que está en el Museo Morley del Parque Nacional de Tikal en Guatemala, que es de la época del Clásico Tardío y que es un dibujo tallado en hueso. Aquí podemos apreciar a un guerrero maya que, bueno, si no me equivoco, estos son los textos, mencionan que ganó una batalla, o una pelea, mejor dicho, en el año, sí, no me acuerdo bien el año, pero en el 600 después, bueno, en el 600 de nuestra época. Y por las ataduras de la mano, tengo la teoría de que fue que él ganó, como podemos ver en los juegos de la pelota, los ganadores eran sacrificados. Tengo la teoría que fue una pelea que ganó con tal de tener honor de ser sacrificado, y lo relacioné también la victoria con sacrificios debido a los cráneos que mostró el profe en la clase anterior, en los que se decía que se saben que fueron ofrendas de sacrificio debido a que los cadáveres mostraban ataduras a las manos, como lo podemos ver en el dibujo. Para finalizar lo que Felipe decía y terminar con el tema del arte, al final del Bactún 9, eso fue en el año 830 después de la Era Común, en Waxactún se esculpió su última estela. Y Morley textualmente dice como que en ese momento ya se inició en la escultura un movimiento de retroceso al que jamás repusieron los mayas. Entonces hay como varias hipótesis respecto a esto, como que quizás pudo ser una decadencia artística porque también estaban sucediendo como deterioros al nivel social, pero también que quizás fue una rebelión, o pudo suceder una epidemia, sequías, entre otras cosas. Pero termina esto con diciendo el libro como que esto va a permanecer siempre oculto bajo la selva tropical. Entonces seguirá siendo un pequeño misterio. Continuando con mi parte, lo que a mí más me llamó la atención de las lecturas fueron como los rituales, los sacrificios y la percepción que tienen los mayas de la muerte, como que es muy diferente a estos tiempos. Yo en todo momento estoy como comparando lo que ellos pensaban y cómo yo lo pensaba en este tiempo, en este año, en la actualidad. Em, entonces llamó la atención que el inframundo de ellos se llama Chivalbá. Sí, es un lugar donde hay torturas y castigos, pero no van como, digamos, en el cristianismo relacionado a un pecado. En realidad, los mayas no tienen como un referente al pecado. Em, en el Chivalbá habían diferentes casas. Había una casa de las tinieblas, en un lugar muy oscuro. También había un lugar llamado como la casa em, como de los punzocortantes, en donde habían como espadillas o cosas muy puntiagudas, ¿verdad? Con la intención de lastimar. También estaba la Casa de las Brasas, que era un lugar increíblemente caliente, en donde claramente habían brasas, y así hay varias casas. Entonces, a mí lo que me hace pensar esto en todo momento es como que hay diferentes escenarios en el inframundo, lo cual em, colabora a la versión de que para ellos era un viaje. Me imagino que tenían que pasar por todas esas casas, o sin importar si solo pasaban por una casa, yo ya me imagino qué clase de aventura iba a tener esa persona. Em, los mayas dicen como que cuando se va a Xibalbá, el alma emprende un viaje. Este, para entrar al Xibalbá, que es el inframundo, hay dos maneras de hacerlo. Puede ser por un cenote, un lugar sagrado, ¿verdad? Para los mayas, o también por las raíces de un árbol hueco de ceiba, pero tiene que ser un árbol hueco, porque consideran que las raíces de este árbol son tan largas
que llegan hasta el inframundo. Ahí yo puse en mi collage de imágenes el árbol de ceiba y el cenote y la pintura que ven ahí donde están las personas, pues es una representación de Xibalbá. Em, Ahora también sobre los rituales, no solo todo se trataba de sacrificios, también fumaban tabaco y tomaban una bebida que se llama balché, y esta bebida es creada a partir de la corteza del árbol que lleva su mismo nombre. A mí me pareció muy interesante, se ve rico, pero no me imagino que si puede tener como consecuencias en uno, eh, qué viaje podría emprender. Em, También me gustó esta ilustración que estuvo en la lectura, en donde se ve como, primero yo vi esas pelotitas alrededor de la persona y yo por un momento pensé que era la luna en sus diferentes fases. Pero sí va relacionado, pero no es específicamente es la luna. Ahí se ve como la persona como que estira su ojo hacia una bóveda, según lo explicaba en la lectura, y me hizo pensar mucho como en los sacerdotes, como los sacerdotes astrónomos, el gran alcance que tenían, como ese detenimiento de analizar el cielo, la vista que tenían que tener esas personas también. Y bueno, sobre la muerte, lo que más me llamó la atención es que no lo consideraran algo negativo. Eh, Cuando yo estaba pequeña y había primero escuchado sobre el juego de la pelota, pensaba que era algo súper cruel. Yo decía, ¿por qué lo sacrifican? No entiendo, es solo un juego, pero hay que apartarse un poco como de ese pensamiento etnocentrista y entender, ¿verdad?, que era otra cultura, eran otros tiempos, y la verdad que el concepto que ellos tienen de la muerte me parece mil veces mejor que el que por lo menos yo tengo, y me parece que eran muy valientes los mayas al pensar que era como un viaje, no era nada que no trajera alegría, y más bien como que abrazaban esa muerte porque iban a estar cerca de sus dioses, y, y todo era como un viaje. Entonces, lo que rescato de aquí es que siempre tuvieron como una actitud de explorar y mucha valentía, como mucha curiosidad siempre. Y sí, esa sería mi parte. Bueno, aquí estaré nuestra bibliografía. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Ya eso sería todo. Muchísimas Muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Felipe, nada más antes de que termine, a mí no me quedó claro cuál era la investigación suya, si era de la máscara, o cuál era la parte de investigación. Era conforme, era conforme a la máscara y Ah, a ok. la... Y la restauración y eso. Ajá. Listo, muchísimas gracias. Voy a volver a encender. Muchísimas gracias, chicos. Y los felicito por ser los primeros en, en culminar la primera presentación de nuestro ciclo, de nuestro semestre. Voy a dejar de grabar por ahora y me avisan si en algún momento se me baja la calidad de internet y quito el video. Ok, entonces. Gracias, profe. Pura vida, vamos a aquí, bueno, estamos viendo una imagen de los aztecas, tengo toda la intención de llegar a los aztecas hoy. Sí, siempre me gusta poder repasar un poquito lo que habíamos visto, entonces nada más recordarles que la semana pasada habíamos abordado, la clase pasada habíamos abordado Teotihuacán, ¿verdad? Que queda en el centro del país, que es actualmente México, una ciudad bastante desarrollada en su momento y en su apogeo, bastante grande, con mucha población, y pues desarrollada de una manera urbanísticamente distinta a lo que vimos o veremos con los mayas. En el caso de los teotihuacanos, pues es un área mucho más, uno, seco, árido y también mucho más plano, por lo que se podía pues establecer sobre una cuadrícula mejor todo el ordenamiento urbanístico de este centro tan grande. Se dedicaban a la obsidiana, al comercio de la obsidiana. No sabemos por qué de un momento para otro parece que desaparecieron o desapareció la ciudad. Obviamente ese tipo de, pues, la destrucción o la decadencia de una cultura no sucede de un día para otro, sino que probablemente ha sido fue un proceso más paulatino, pero también pues no sabemos si hubo
aspectos de cambio climático que hayan afectado o algún tipo de desastre natural que también hizo que ellos huyeran del sitio. En el sitio vimos bastantes frescos, bueno, vimos un par de ejemplos de frescos, pero que sabemos que pues, muchas de las residencias estaban decoradas con frescos que probablemente pues reflejan aspectos de su vida ritual, lo sagrado para ellos. Es una ciudad que es pues caracterizada por estas grandes pirámides que tiene, por lo que es esta eje central conocida como la Calzada de los Muertos, aunque pues estas pequeñas pirámides no tenían nada ninguna característica funeraria que conozcamos, por lo menos hasta la fecha, pero sí pues llamó mucho la atención en diferentes civilizaciones posteriores, como por ejemplo los aztecas que le bautizaron el sitio con el nombre de Teotihuacán. Los teotihuacanos tenían mucha influencia y esa influencia llegó hasta el sitio de Tikal. Sabemos que tenían muchas relaciones comerciales, pero también en cierto momento hasta que como de dominio. No es por decir que estaban totalmente subyugados, pero al inicio por lo menos sí tenían que dar cierto tipo em, de, de de tributo a los teotihuacanos. Los teotihuacanos están mencionados en algunos de los textos de los mayas, en particular en el sitio de Tikal. En Tikal ya podemos ver ciertas diferencias. Por un lado, sí está algo parecido que se ve en todo Mesoamérica, que son estos grandes centros ceremoniales de las ciudades alrededor de los cuales se ubican las residencias y pues, las demás edificaciones de las ciudades, pero que en los centros ceremoniales solemos ver estos grandes espacios abiertos que vienen em, puntualizados también con diferentes tipos de monumentos o pues grandes estelas, esculturas que estaban en este espacio público y que se supone que pues los rituales se llevaban a cabo y que la población se congregaba en estos grandes espacios abiertos. Eso va a ser importante tenerlo presente también para cuando lleguemos a la época colonial y las necesidades que enfrentaron los primeros padres que llegaron em, em, para hacer la catequización que solía hacerse más bien afuera. Em, Habíamos llegado la semana pasada a esta imagen o el sarcófago de Pacal, y perdón que no está aquí identificado, puse la filmina que no era, perdón, es que creo que tal vez abrí la que no era. Eh, Ya, un segundito. Bueno, no es grave, pero creo que abrí la... Creo que esa era de la semana pasada. Sí, es de la semana pasada. Lo que me está estresando es el hecho de que no está identificada la imagen. Pero bueno, esto habíamos visto en la semana pasada. Llegamos a ver el sitio de Palenque que había comentado también Felipe. Felipe nos mencionaba sobre la máscara de Pacal. Este es el sarcófago, la tapa del sarcófago de Pacal, y de esta imagen habíamos comentado y lo volvimos a comentar ahorita anteriormente, esto del árbol de la vida que surge o emerge desde este espacio de inframundo al que está siendo integrado o tragado la figura de Pacal, pero que de ahí regenera o florece la nueva vida, que sería este pues árbol de la vida, eje mundial, y vemos cómo todo eso se conecta. ¿Verdad? Y entonces creo que son estos temas que ya venimos abordando con respecto a una percepción distinta ante la muerte que aquella que nosotros tenemos en la actualidad. Quería enseñarles este retrato que se encontraba debajo del sarcófago de Pacal y que creo que es importante. Les recuerdo que Pacal era un joven líder cuando asume poder. Su mamá había sido regente, pero le cede el poder él siendo bastante joven. Su papá se llamaba Jaguar Loro, Amarillo, me encantan estos nombres, por eso los mantengo acá. Señora Quetzal Blanca era la mamá. Y pues algo que me interesa mucho es esta idealización que va de la mano de algo que podemos entender que
vimos tal vez con los olmecas, que es este culto a la personalidad. Quito el video porque veo que tengo mala conexión. Entonces, algo que es interesante, que no se vio o que no tenemos indicio de eso en Teotihuacán, es este interés en una persona, ¿verdad? Recordar a una persona específica y eso, pues artísticamente lo podemos comprender que se dio tanto en el sitio de los Olmecas, pero definitivamente ya, y en este ejemplo de esta cabeza en estuco de, de Pacal, es de que tiene atributos o características faciales que son específicas a la persona, ¿verdad? Entonces, eso es interesante porque asumimos que se sigue venerando estas figuras en la posteridad, ¿verdad? Lo que sí también es importante señalar es cómo él, pues, es una cara idealizada, probablemente pues tiene sus características específicos de una cara específica, de una persona específica, pero sí es pues, pues esta belleza de una belleza idealizada que tiene ciertos atributos que se le añadieron, sabemos que se ponían, y aquí podrán ver, se ponían este como tipo elemento sobre la nariz para extender esa línea recta. Entonces, esos eran como que tipo de elementos que se añadían a veces, pero que hacen referencia a ese ideal de belleza que había entre el mundo maya. Aquí lo que tiene Pacal en la cabeza es un tocado que lo relaciona a él, y es un tema que mencioné yo la semana pasada, también la clase anterior, de cómo él se relaciona, en este caso, con el dios del maíz, y que entonces este tocado lo que tiene o señala son estas hojas del maíz cuando ya el maíz está listo para cosechar. Entonces, como al ajao o al líder, al cacique, de los mayas, pues se le atribuye también la importante labor de asegurar que la población esté bien alimentada, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver en esta escultura que se halló en la tumba de Pacal. Me paso a Yaxilán, aquí pueden ver el sitio, los compañeros ya habían mencionado esto, el plano lo integro para que se puedan dar cuenta también de cómo es diferente al caso de Teotihuacán, cómo las ciudades se tenían que construir tomando en cuenta un territorio que es bastante, pues no es plano, ¿verdad? Y entonces esas necesidades de poder integrar los espacios centrales al entorno no era una cuestión necesariamente fácil. Hay muchos, en el sitio de Yaxilán hay más de 100 monumentos que se han encontrado hasta este momento, y este sitio de Yaxilán también es particularmente famoso por que la calidad de las esculturas en relieve son verdaderamente impresionantes. Los compañeros nos habían comentado, nos habían enseñado estos dinteles, o uno de estos que es parte de la estructura 23, y que el líder o el ajao del momento del apogeo, sí, Alicia, adelante. Alicia, ¿querías preguntar algo? Veo que levantaste la mano. No, seguro fue un error entonces, o no te estoy escuchando. Bueno, voy a seguir adelante. Si necesitaba hablar, me interrumpe. Entonces, Profe, nada más era para saber si, no sé si soy solo yo, pero sí, está mala mi conexión. creo que se me está pegando. Solo Sí, soy yo. A mí no es la única, a mí también. ok. Ah, ¿saben qué? ¿Me escuchan bien ahorita o no?